ser que no. Concha de tu madre y la puta que te parió.
Concha de tu madre.
¿Cómo va a ser esto? Último momento.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a finalizar hoy la bolilla 10. Vamos a ver, la otra vez nosotros habíamos visto el recurso de apelación concedido en relación. Repasamos un poquitito cómo era el trámite. Interposición ante el mismo juez que había dictado la resolución recurrida. Bueno, obviamente está la posibilidad que lo conceda o que lo deniegue. Si lo deniega, hoy vamos a ver qué es lo que ocurre, o qué es lo que puede ocurrir. Si lo concede, si concede el recurso, la ley otorga, a partir de la concesión del recurso, un plazo de 5 días para presentar un escrito con los fundamentos del recurso. Este escrito normalmente se lo denomina memorial. Esta resolución, la que concede el recurso, y confiere este plazo de 5 días, que normalmente no dice, y confiere ese plazo de 5 días para fundar, no, dice, concédese el recurso de apelación interpuesto, y cita del 246, bueno, se supone que los letrados intervinientes saben de que le toca ahora un plazo de 5 días para fundarlo. Esa resolución se notifica al Ministerio Legis. Si el apelante no funda, el recurso se lo considera, la ley dice desierto, es decir, se lo tiene por desistido. Si funda, se corre traslado de la fundamentación, también por 5 días, también por una resolución del Ministerio Legis, del memorial traslado a la contraria por 5 días. Ahí sí, expresamente. A la contraria, al apelado. La contraria contesta o venció el plazo sin que lo haga, y se remite el expediente a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones, si el expediente nunca había ido a la Cámara de Apelaciones anteriormente, va a proceder a darle entrada y sortear cuál sala va a intervenir. Si tuviera más de una sala, hay cámaras de apelaciones que tienen una sola sala, la Cámara de Dolores, por ejemplo, ¿sí? Ahí no hay que sortear nada. De lo contrario, si ya anteriormente el proceso la Cámara ya previno, es decir, si ya intervino anteriormente, va a quedar radicado en la misma sala que antes había intervenido, para otro recurso de apelación. Yo les decía, una vez que interviene una sala por primera vez, esa sala va a seguir interviniendo siempre, ¿sí? En ese proceso. No se vuelve a resortear. Y ustedes me dirán, ¿y si los jueces se excusaron o los recusaron? Se integra con los mecanismos dispuestos por la ley 5827. Jueces de otras salas y en su defecto, jueces de otras cámaras de apelaciones del mismo departamento judicial, de la Cámara Penal, ¿sí? O de la Cámara Contencioso Administrativa, ¿sí? Es así como funciona, pero siempre queda radicado en la misma sala, ¿sí? No cambia de sala. Entonces, seguimos con el recurso en relación, un breve repaso. Queda radicado en Cámara, autos para sentencia, sentencia. No hay, una sustanciación en Cámara, no hay apertura de prueba en Cámara, es decir, el trámite es mucho más sencillo. Una vez que el expediente fue a la Cámara de Apelaciones, ustedes casi que se olvidan, digo casi, porque en realidad también recuerden que tienen la posibilidad del 271 de objetar, dentro de los 3 días de que queda radicado, la forma con la cual fue concedido el recurso. Es lo único que podrían hacer. Fuera de eso, auto para sentencia y sentencia, o eventualmente, también otra cosa que pueden hacer en el recurso concedido en relación en Cámara, es si antes no intervino la Cámara de Apelaciones, o si hay alguna causal de recusación sobreviniente, plantear una recusación, ¿sí? Porque una vez que está sorteada la sala, si hay una causa de recusación, es el momento, cuando lo notifican de la sala que quedó sorteada, cuando sale esta resolución, decidiendo cuál es la sala que quedó sorteada, ahí les corre el plazo para plantear una eventual recusación. Pero son muy pocas las cosas que pueden hacer las partes, recurrente y recurrido,
en cámara en el recurso concedido en relación. Porque en principio es elevación, auto para sentencia, sentencia. ¿Sí? Vamos con el recurso concedido libremente, que es un poquitito más complejo. Precisamente como consecuencia de la mayor amplitud de conocimiento que pueda llegar a tener la Cámara de Apelaciones en el tratamiento del recurso y en las cuestiones que pueda abordar. Primero, vamos a ver, y también desandando cómo es el camino. Interposición del recurso ante el mismo juez que dictó la resolución. Recuerden que el recurso concedido libremente está restringido a los supuestos de apelación de sentencia definitiva de juicio ordinario sumario. Y en nación, ordinario, porque no hay sumario. Entonces, es sentencia definitiva y no todas, sumario, ordinario y sumario, porque sentencia definitiva de sumarísimo, sentencia definitiva de proceso de ejecución, y bueno, va a ir por la vía, por el proceso, por el recurso concedido en relación. Se interpone el recurso ante el mismo juez que dictó la sentencia, ¿sí? Supongamos que lo concede. Si lo deniega, vamos a ver sobre el final de esta clase qué es lo que puede hacer el recurrente. Supongamos que lo concede libremente. La resolución va a decir muy sencillamente: Mar del Plata, 5 de noviembre de 2021, concédese libremente el recurso interpuesto, debiendo elevarse las actuaciones a la alzada o al superior. Firma el juez. 2 renglones. ¿Sí? El juez se limita a examinar la admisibilidad del recurso y, si es pulgar arriba, es decir, si considera que el recurso es formalmente admisible, la resolución es apelable, es un legitimado para interponer el recurso, está interpuesto en término. En ese caso, concede el recurso y envía las actuaciones a la Cámara de Apelaciones. ¿Sí? Es decir, no se sustancia en primera instancia. ¿Está claro? Concede y el expediente a la Cámara. Acá a veces ha habido alguna discusión respecto de, porque a veces pasa de que se concede, se ordena la elevación a la Cámara y no lo envían. Y queda ahí el expediente. ¿Por qué no lo envían? O porque se le pasa al juzgado, o porque a veces ocurre que, supongamos que hay, no sé, actora y 2 demandados. Notifican a la actora, notifican a los 2 demandados, la actora interpone el recurso, el juez lo concede y ordena elevar las actuaciones a la Cámara, pero mientras tanto todavía no las manda porque espera que vuelvan las notificaciones, o espera que se venza el plazo para apelar, que tengan las otras partes. Las otras partes quizás no apelan, y el expediente por ahí quedó ahí, porque el juzgado no lo mandó enseguida, no lo envió enseguida a la Cámara, y a veces hay que volver a reiterarlo. ¿Hay alguna discusión respecto de si yo interpongo el recurso, el juez me lo concede, ordena la elevación a Cámara, no lo envían, pasa el término de 3 meses de caducidad de instancia, si me pueden pedir la caducidad de instancia del recurso? ¿Sí? Hay quienes entienden que no, porque la carga de la tarea de enviar el expediente a la Cámara de Apelaciones es del juzgado, secretario, oficial primero. Y hay quienes entienden que sí podrían pedirme, porque yo aún así tendría que haber vuelto a pedir la remisión del expediente. ¿Sí? Esto es una discusión que tiene que ver con la caducidad de instancia, pero puntualmente con la caducidad de instancia en el recurso de apelación. ¿Sí? ¿Entendieron esto? Es decir, recuerden que para que haya una caducidad de instancia, la demora tiene que ser imputable a la parte interesada, en este caso al apelante. Ahora,
Yo interpuse el recurso y pedí que enviaran el expediente a la Cámara. El juzgado no lo hizo. ¿Es una demora imputable al recurrente? Bueno, no sé si están así. Porque el juzgado debería hacerlo. Es decir, ¿qué tengo que yo estar recordándole una y otra vez lo que tienen que hacer? Entonces, pero hay quienes entienden que, bueno, se concedió el recurso, se le ordenó la elevación a Cámara, no hice nada, y el propio juez de primera instancia intima a que activen el proceso que él debería haber activado, porque es una tarea propia del órgano judicial, del juzgado. Interpuso el recurso, el juez lo concedió, envió las actuaciones a Cámara. Ahora con el proceso electrónico, hay un mecanismo interno por el cual migra electrónicamente el expediente a la Cámara de Apelaciones. Igual, en aquellos expedientes que empezaron en papel, ¿sí? Los anteriores a abril del año pasado, cuando salió la 3975 en abril del año pasado, que estableció el proceso absolutamente electrónico, entonces, aquellos que han empezado en papel o comenzado en papel, a veces la Cámara pide también que les envíen el expediente en papel. Dentro de un tiempo, dentro de unos años, cuando ya los expedientes sean los que estén tramitando, la gran mayoría sean enteramente electrónicos, es decir, todos los que empezaron desde el año pasado hasta hoy y todos los del futuro, esto ya no va a ocurrir, pero porque ya cada vez menos va a haber expedientes en papel, ¿sí? Van a ser una rareza. Hoy todavía van a juzgado y está lleno de expedientes en papel. Entonces, a veces la Cámara, además de la migración electrónica, como muchas actuaciones no fueron digitalizadas, porque imagínense que, imagínense un expediente que a marzo del año pasado estaba finalizando la etapa probatoria. De ahí para atrás, la gran mayoría de las cosas están en papel. Entonces, la Cámara, si ustedes le migran los contenidos digitalizados, es muy poco lo que va a poder ver del expediente. Entonces dicen, no, bueno, no, dame el expediente en papel. Si no, no sé de qué se trata. Va el expediente a la Cámara, sea migrado electrónicamente, sea el expediente en soporte físico, las dos cosas, generalmente están haciendo las dos cosas, ¿sí? De vuelta, si la Cámara previno, queda radicado, ingresa por presidencia, y si la Cámara previno, queda radicado en la sala que antes intervino. Opción 2, la Cámara nunca intervino en este expediente, no previno, ingresa por presidencia, ¿sí? Presidencia sortea la sala que va a intervenir. Primero se hace un nuevo examen de admisibilidad, sortea la sala que va a intervenir, y queda radicado en la sala, y se designa la sala y se otorga un plazo para fundar el recurso. ¿Cómo se llama la fundamentación del recurso? Expresión de agravios. ¿Qué plazo hay para expresar agravios? Y esto va a depender. Si se apeló una sentencia definitiva de un proceso ordinario, vamos a tener el plazo de 10 días. Si se apeló una sentencia definitiva de un proceso sumario, el plazo de 5 días. Recuerden que y esto vale para el recurso también en el concedido en relación, si no tenemos domicilio físico constituido en el lugar donde donde está la Cámara de Apelaciones, hay que constituirlo. Ustedes me dirán, ¿en qué ejemplo? Bueno, imagínense que ustedes apelan una sentencia del Juzgado de Paz de General Alvarado. Ustedes tramitaron el proceso con un domicilio físico constituido en la ciudad de Miramar. ¿Está claro? Apelan una sentencia, viene la Cámara de Mar del Plata, que necesitan constituir domicilio en la ciudad de Mar del Plata. Esto para tanto para el recurso libremente como el recurso en relación. Yo creo que la otra vez se me pasó de advertírselo. Estamos en el 254. El secretario
o sea, se queda designada la sala y el secretario ordena que el expediente quede dice puesto en oficina, es decir, en letra a la vista, y se le da un plazo al apelante para expresar agravios. ¿Qué es la expresión de agravios? Fíjense el 260, cuando dice contenido de la expresión de agravios. Dice, la expresión de agravios, y repito lo que les decía en la clase anterior, este parámetro o este concepto o esta definición, si ustedes quieren, también es válida para el memorial. Debe contener, dice, la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que el apelante considere equivocada. ¿Qué significa esto? Que el apelante tiene la carga de manifestar, de plantear, de señalar cuáles son las partes de la sentencia, los aspectos de la sentencia que él considera equivocados, pero además esa crítica, además de ser concreta, indicando cuáles son las partes que están equivocadas, tiene que ser razonada. ¿Qué significa esto? Que tiene que expresar y explicar y fundamentar por qué están equivocadas. Porque se han obviado hechos que están probados, porque se han obviado pruebas producidas, porque se han apreciado mal los hechos y las pruebas, es decir, se merituaron pero en forma equivocada, porque no se ha aplicado determinadas normas jurídicas, porque se han aplicado pero se han interpretado equivocadamente, y por qué la interpretación es equivocada. ¿Entienden? Es decir, que no basta con indicar la disconformidad, señalar la disconformidad, y lo que habría que haber resuelto, sino que hay que indicar por qué está equivocada, porque de lo contrario, la expresión de agravios queda reducida a una mera disconformidad, a una disconformidad por la disconformidad misma. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo. Imagínense ustedes en una discusión en la cual ustedes quieren convencer a alguien de algo. Ustedes, si lo quieren convencer de algo, les dicen, yo pienso blanco. Y yo pienso blanco, que esto es blanco o negro, por esto, por esto, por esto. Porque yo pienso que esto es blanco. Ajá, ¿y por qué? Porque pienso que es blanco. Así no van a convencer nunca a nadie. ¿Sí? Esto es una cuestión de lógica, en el sentido común. Entonces, si la expresión de agravios no cumple este estándar mínimo, este umbral mínimo que fija el 260, el recurso podrá ser considerado desierto. Lo mismo si ustedes no expresan agravios. Obviamente que si se le pasa el plazo de 10 o 5 días, según fuera ordinario sumario, y no expresan agravios, el recurso se considera desierto. ¿Sí? Que es lo que dice el 261. Fíjese, si el apelante no expresara agravio, o si no lo hiciera en la forma del artículo anterior, es decir, si no es una crítica concreta y razonada, el recurso se considera desierto y la sentencia quedará firme para él, para el apelante. ¿Sí? Es como si no lo hubiese interpuesto el recurso. Por eso, mucho cuidado, ¿sí? Si bien en general la Cámara de Apelaciones es medianamente elástica en esto, pero a veces, yo a veces veo, me toca contestar expresiones de agravios que, este, que no hacen no tienen ni pie ni cabeza, es decir, y que es una disconformidad por la disconformidad misma. Otro criterio que evalúa la Cámara, y mucho cuidado con esto, es si ustedes reproducen exactamente lo que está en la demanda o en la contestación, según fueran letrados de la parte actual o demandada. Eso también es motivo de deserción del recurso. ¿Sí? Es decir, los argumentos no tienen que ser textualmente, obviamente que sí, que van a ser similares, porque ustedes hay una línea argumental que empezaron a trazar en los escritos postulatorios, en la demanda y en la contestación. Pero reproducir exactamente lo mismo, no. Ojo con esto, ¿sí? Y tienen que hacer mérito de lo que ocurrió durante el proceso, que esto no estaba ni en la demanda ni en la contestación, donde recién ustedes empezaban. De los hechos probados, de las pruebas producidas, los hechos probados a partir de, o a la luz de las pruebas producidas,
Y después la fundamentación. Yo por eso a veces le digo en la demanda y en la contestación, y bueno, no tienen toda la jurisprudencia. Guárdense algunos argumentos de derecho para utilizar eventualmente en una segunda instancia. ¿Está claro? ¿Eh? Además de expresar agravios, en el recurso concedido libremente, el apelante va a poder hacer otra cosa. Fíjense el 255. El primer inciso. Primero, fundar los recursos que se hubiesen concedido con efecto diferido dentro de los 5 días. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del recurso concedido con efecto diferido? Nosotros lo que decíamos es, cuando se concede con efecto inmediato, se interpone el recurso, se concede, expediente a la Cámara, que tramite. ¿Sí? Cuando se concede con efecto diferido, se interpone el recurso, se concede y queda en pausa, stand-by, paralizado, congelado, si ustedes quieren. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que el expediente vaya a la Cámara de Apelaciones como consecuencia del recurso interpuesto contra la sentencia definitiva. Entonces, este es el momento de fundar el recurso concedido con efecto diferido. Ahí se aprieta pausa el botón otra vez y empieza a correr el plazo. Queda radicado el expediente en cámara y el juez, la cámara, perdón, le va a dar 5 días, tanto en sumario como en ordinario, para fundar el recurso concedido con efecto diferido. Y además de darle 10 días en el ordinario y 5 en el sumario para expresar agravios. 5 en los dos para fundar con para fundar el recurso con efecto diferido, concedido con efecto diferido, si los hubiera, si no los hay, obviamente que no. También pueden acompañar documentación posterior a al auto para sentencia. Recuerden que la prueba documental, vamos a rebobinar bastante para atrás, la prueba documental, ¿se acuerdan que se acompaña y se ofrece? Si la tengo en mi poder, la acompaño. Si no la tengo en mi poder, la ofrezco, indico cuál es y dónde está. ¿En qué momento? La demanda y la contestación. En su defecto, es decir, excepción a esto, la prueba que es posterior, sobreviniente, documentación posterior o que es anterior a la demanda y la contestación, pero bajo juramento de recién haberla conocida, si esto fuera, digamos, creíble. Si es una argumentación que debería haber estado en mi poder, bueno, ahí ya no puedo decir recién ahora me entero que lo tengo. Es decir, que yo, durante el transcurso del proceso, puedo acompañar documentación, siempre y cuando sea posterior. Ese puedo acompañar documentación posterior tiene un límite. ¿Cuál es? El auto para sentencia. A partir del auto para sentencia ya no puedo presentar más documentación porque en realidad no puedo presentar más escritos. Ni más, ¿se acuerdan que dice? Efectos del llamamiento de auto para sentencia, 481, 82. ¿Cuál es el efecto de auto para sentencia? Ni más escrita ni más prueba. Ahora, tengo documentación que es posterior al auto para sentencia. ¿Cuándo la puedo incorporar? ¿Me la tengo que guardar y no la puedo poder presentar? Sí, la puedo incorporar al proceso. ¿Cuándo? Cuando si se apela, me concede el recurso libremente, la presento en cámara. ¿En qué momento? Dentro del plazo para expresar agravios. Mejor dicho, dentro de los 5 días, si es ordinario y conjuntamente con la expresión de agravios si es sumario. Cinco días para fundar
con efecto diferido, sin perjuicio que exprese agravio, 5 días para presentar documentación, y además pueden también pedir absolución de posiciones del demandado, perdón, de la contraria, sobre hechos que no hubiesen sido objeto de absolución de posiciones en primera instancia. En realidad exigir confesión, dice el código. Esto es para el ordinario, no para el sumario. Y además, pedir apertura a prueba. ¿En qué supuesto se puede pedir apertura a prueba? Para dos cosas. Una, para alegar un hecho nuevo, posterior a la oportunidad del 363. Recuerden que el 363 decía, se puede alegar hecho nuevo hasta 5 días de notificada la apertura a prueba. Ahora, si hay un hecho nuevo posterior a los 5 días de notificada la apertura a prueba, ¿qué hago? ¿No lo puedo plantear nunca más? Sí, lo puedo plantear dentro de los 5 días que tengo para expresar agravio. Y la otra es, el otro motivo de apertura a prueba es el inciso 2. Puedo pedir, insistir sobre medidas probatorias que denegaron en primera instancia, es decir, me dijeron de que eran impertinentes, inadmisibles, si no me las proveyeron, o las proveyeron y después se declararon negligentes. ¿Sí? Me decretaron la negligencia de una prueba, yo puedo eventualmente replantear esta prueba en cámara. Hay una discusión respecto de si esto es extensivo a las pruebas a las cuales se le decrete la caducidad. Recuerde que hay dos sanciones de pérdida de prueba, la negligencia y la caducidad, que no es lo mismo, porque la negligencia es para todos los casos de retardo en la producción de la prueba, se corría traslado, estaba la posibilidad de salvar la negligencia produciendo la prueba dentro del plazo de traslado. En la caducidad era para supuestos puntuales, falta de pliego de obstrucción de posiciones, falta de activación de la prueba informativa dentro de los 5 días de haber vencido el plazo para contestar el oficio, falta de activación de la citación de los testigos, o que fracase la audiencia, no pido audiencia dentro de los 5 días, o que vino el testigo y no dejé el interrogatorio, y no vine tampoco para hacerlo en boche, la falta de pago de anticipo para gastos de peritos. Son supuestos puntuales y se decretaban sin sustanciación. En estos casos, podría llegar, se aplica analógicamente esta posibilidad de replantear la prueba que se decretó en la negligencia para los supuestos de caducidad de prueba, en prueba que se fue declarada caduca en primera instancia. Bueno, algunos entienden que sí, porque el código en realidad lo que se está refiriendo es a la pérdida de una prueba en primera instancia, del derecho a producir una prueba, y hay quienes dicen, no señor. El código dice negligencia, no dice caducidad de prueba. Si dice negligencia, no le hagamos decir a la ley algo que la ley no dice. ¿Sí? Entonces, recapitulando, el expediente queda radicado en cámara. Se sortea la sala si la cámara antes no previno. Queda radicado en la sala y la sala dicta una resolución en la cual se concede un plazo para expresar agravios por 10 días para en el ordinario, 5 días para en el sumario. Y además, se le da un plazo de 5 días a las partes para fundar, a la penal, fundar recursos concedidos con efecto diferido. 2, pedir, acompañar documentación posterior a la resolución de autos para sentencia. 3, pedir confesión de la contraria sobre puntos que no hubiesen sido objeto de absolución de posiciones en primera instancia. 3, pedir apertura a prueba en los supuestos que, 1, se incorpore un hecho nuevo posterior a la oportunidad del 363, es decir, la apertura a prueba, y 2,
replanteo de una prueba, o pedido de una prueba, que hubiese sido denegada o declarada negligente en primera instancia. En estos supuestos procede, podemos pedir la apertura a prueba. En la práctica, ¿es frecuente la apertura a prueba en cámara, obviamente exclusiva del recurso concedido libremente? Bueno, en la práctica, no. Yo siempre cuento que una vez hace unos años yo había pedido una apertura a prueba en cámara, me la habían otorgado, primero no, después planteé una revocatoria, después sí. Y cuando estaba yo en la mesa de entradas mirando el expediente, cosas que uno ya no hace más, estar en una mesa de entradas mirando el expediente, pasa por el costado un empleado ya jubilado, de hace 1000 años de la Cámara de Apelaciones, que obviamente me conocía desde ahí, y me dice, en los 40 años que tengo en la Cámara de Apelaciones, no es algo frecuente, no sé si es tan infrecuente, yo este año pedí una y también me la dieron, es decir, acompañé de documentación posterior y pedí apertura a prueba, y me la dieron. Pero no es algo, convengamos que no es algo que se plantee todos los días, pero está la posibilidad, y por eso el recurso es le concedido libremente, tiene una mayor amplitud de conocimiento por parte de la Cámara. Supongamos que el recurso se abre a prueba, entramos en esta pequeña etapa probatoria en segunda instancia de los fundamentos del recurso concedido con efecto diferido, del pedido de apertura a prueba y de la documentación acompañada, se corre traslado a la contraria, al apelado, por 5 días. Y de la expresión de agravios, se corre traslado por 10 días, si es ordinario, 5 días si es sumario. Las pruebas se producen ante la Cámara, los jueces tienen que estar presentes en las audiencias de prueba, e inclusive está la posibilidad, fíjense el artículo, esto la verdad que sí es una rareza, el artículo 259, que si ustedes quieren producir prueba en cámara, precisamente esto un poco habla de la excepcionalidad de este trámite, pueden solicitar un denominado informe in voce. El informe in voce es una suerte de alegato oral respecto pero no respecto a la prueba producida, sino respecto de la necesidad de abrir a prueba el proceso en cámara. Esto es lo que dice el 259, ¿sí? Dice, dentro de los 5 días de la oportunidad del 254, puede realizarse este informe in voce, que la verdad no es algo verdaderamente frecuente. Inclusive, fíjese que dice la ley. Si las partes no lo hicieren, se considerará como que desisten del derecho de hacerlo. Repito entonces, queda radicado en cámara, se designa en la sala y se otorga al apelante plazo de 10 días para expresar agravios en el proceso ordinario, 5 días para el proceso sumario. Y además, 5 días para juntar recursos conferidos con efecto diferido, acompañar documentación posterior al auto para sentencia, pedir absolución de posiciones de la contraria sobre puntos que no hubiesen sido objeto de absolución de posiciones en instancia anterior, pedir apertura a prueba cuando se replanteare un hecho nuevo, posterior a la oportunidad del 363, o se pide la producción de pruebas denegadas o declaradas negligentes en la instancia anterior. Y de ese pedido, trasladado por 5 días, a la contraria, para que lo conteste. De la expresión de agravio, traslado por 10 días si es ordinario, 5 días si es sumario, para que la conteste.
La falta de contestación de expresor de agravios no significa necesariamente de que al recurso le van a dar cabida, ¿sí? Obviamente que si no lo hace, la instancia dice el 262, sigue su curso. Es decir, obviamente que la parte que contesta, sí, obviamente que sí, tiene la carga de procesal, pero no es una carga ineludible en el sentido de que si no lo hace, listo, sonamos, van a revocarla, van a dar vuelta a la sentencia. No, puede no expresar agravios y rechazar el recurso de apelación. Obviamente que, perdón, no contestar agravios, no, si no expresa agravios le quedan desiertos. No puede no contestar agravios el apelado y no obstante eso se rechaza el recurso de apelación. Obviamente que siempre es aconsejable contestarlo. Ahora, la contestación de agravios, ¿qué técnica tiene? Bueno, la contestación de agravios, el apelado lo que va a hacer es precisamente, va a hacer dos cosas. Una, hacer una crítica del recurso. Es decir, ustedes lo primero que van a mirar es saber si la carga del 260 está cumplida. O sea, si el recurso tiene una pésima redacción, si se remite a presentaciones anteriores, si reproduce lo que está en primera instancia, y si no hace esta crítica correcta y razonada que te pide el 260, bueno, ustedes apelados, señálenlo. Y además, lo que van a hacer es ensalzar y justificar la resolución judicial, sentencia, en este caso, que el apelante quiere revocar total o parcialmente, ¿sí? La tarea contraria a la que hace el apelante. Una vez que se contestaron agravios o venció el plazo para contestar agravios, se llama autos para sentencia. O una vez que ya fueron sustanciadas y resueltas las cuestiones del 255. ¿Sí? Si esto ocurrió. Cuando se llama autos para sentencia, se va a sortear el orden de estudio. Si la Cámara tiene 3 integrantes, ¿quién va a votar primero y quiénes los van a hacer en segundo término y tercer término? Si tiene 2 integrantes, ¿quién lo hace primero y quién lo hace después? Normalmente en la práctica, quien vota primero es quien va a ser quizás el estudio más pormenorizado del expediente. Lo cual no quiere decir que los demás no lo hagan, pero no basta, perdón, no es obligatorio que, o no se exige que los demás jueces, cuando votan, es decir, el segundo y eventualmente el tercero, si tiene 3 integrantes, tengan que, si coinciden con los fundamentos, tengan que expresar también sus fundamentos. Es decir, no es necesario que repitan. Entonces, ¿cómo es la forma? La forma va a tener un encabezado. En Mar del Plata, a los 5 días de 17 de noviembre de 2021, se reúnen los miembros de la sala, no sé, primera de la Cámara de Apelaciones Civiles y Comerciales de Mar del Plata, en los autos caratulados, fulano contra mengano, cumplimiento de contrato, lo que quieran, y resuelven. La Cámara de Apelaciones se va a hacer 2 preguntas. ¿Es justa la resolución dictada en primera instancia o la sentencia dictada en primera instancia? Y 2, ¿qué resolución o qué pronunciamiento corresponde dictar? En la primera pregunta, al contestar su primera pregunta, es cuando van a dar tratamiento o los apelantes, porque puede ser que hayan apelado las dos partes. Y los dos expresan agravios y los dos contestan agravios recíprocamente. ¿Sí? Usted mira, ¿y cómo apelaron las dos partes? Bueno, puede ser si hay un vencedor y un vencido. Bueno, pero puede ser que el vencido apela porque considera que debería ser vencedor para una revocación total de la sentencia, y el vencedor por ahí prosperó alguna de las pretensiones planteadas y no otras. Es decir, no ha sido vencedor en la medida que él considera que debería haber sido. ¿Sí? O por ahí prosperó la pretensión, pero no por el monto que él considera que debería ser. ¿Estamos? Entonces, puede ser que los dos hayan apelado,
¿Mm? Esto ya ocurre normalmente, casi en la diría. Puede ser que los dos hayan apelado, y los dos hayan tenido que expresar agravios y recíprocamente también contestar. En la primera pregunta les decía, ¿es justa la sentencia de primera instancia? Y entonces ahí la Cámara de Apelaciones va a proceder a tratar los agravios de las partes. La Cámara normalmente va a ir de mayor a menor, es decir, primero, si es un juicio de daños y perjuicios, y acá se discute, por un lado, la responsabilidad, y después también se discuten los montos indemnizatorios, primero va a discutir, primero va a resolver los recursos respecto de la responsabilidad. Es decir, ¿hay que hacer lugar a la demanda, sí o no? ¿Y en qué medida? ¿En 100%, en 80%, culpa concurrente, 50%? ¿Está claro? Y después de eso, evaluará si hay agravios sobre los montos indemnizatorios, evaluará lo de los montos indemnizatorios. En caso de incumplimiento de contrato. ¿El incumplimiento de contrato qué fue? ¿Por culpa de la actora? ¿Fue por culpa de la demandada? ¿Sí? Y si fue por culpa de la demandada y se hizo lugar a la demanda deducida por la actora, ahí se recurrieron los montos. Pero es la actora para que lo suban, la demandada para que los bajen. Bueno, ahí después tratará los montos indemnizatorios. Es una cuestión lógica. Tratan los agravios, ya haciendo lugar cada uno de los agravios, ¿sí? Porque uno cuando expresa agravios tiene que indicar cada uno de los aspectos que uno critica de la sentencia, ¿sí? Trata los agravios por separado y después de una parte de la otra, a veces conjuntamente, porque si una parte, a veces en un juicio de daños y perjuicios originado un accidente de tránsito, la parte en la sentencia considera de que la conducta de las dos partes contribuyó a la producción del hecho dañoso. Entonces hace lugar a la demanda en un 50%. ¿Me siguen? Lo que vulgarmente en la calle se dice culpa concurrente, bueno, eso, que en ningún momento la ley dice culpa concurrente, pero la gente le dice culpa concurrente. En realidad lo que concurre son las conductas de las dos partes en la producción del hecho. Entonces, la actora apeló diciendo, no, acá toda la responsabilidad fue del demandado. Quiero que la demanda prospere en un 100%. Y la demandada apeló porque dijo, no, yo considero que el hecho ocurrió exclusivamente por conducta de la parte actora. Quiero que la demanda sea rechazada en un 100%. Esos dos agravios los va a tratar conjuntamente, porque los dos tienen que ver con lo mismo, la atribución de responsabilidad. ¿Me siguen? Supongamos que en la misma sentencia otorgó una indemnización por incapacidad de 1.000.000 de pesos. La actora también había apelado la sentencia y uno de los agravios era para que suban esa suma, ese rubro indemnizatorio. Y la demandada, que había apelado, en uno de sus agravios fue para que bajen ese rubro indemnizatorio. Los va a tratar en forma conjunta, ¿está claro? Porque recae sobre lo mismo, el monto indemnizatorio en concepto de incapacidad. ¿Sí? Así va a ir trabajando la Cámara de Apelación. El primer juez que vota. ¿Sí? Entonces va a decir, a la primera cuestión, que si es justa la sentencia, el doctor fulano dijo, y va a tratar todos los agravios. Considero, entonces, uno por uno, es decir, considero que hay que rechazarlo, manteniendo la sentencia dictada en primera instancia, o hay que hacer lugar parcialmente o totalmente, y en este sentido. A la segunda pregunta, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? Corresponde, si se rechazan los agravios, mantener o confirmar la sentencia dictada en primera instancia, o corresponde modificar parcialmente o revocar parcialmente la sentencia dictada en primera instancia en este sentido, elevando el monto indemnizatorio a la suma de tal. ¿Entienden esto? Entonces, ¿es justa la sentencia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Que eso va a ser una consecuencia de lo que resolvió a la pregunta anterior. Con todo eso, que va a ser los considerandos, después se dice, a la primera pregunta, el doctor fulano, el que le sigue, dijo esto, y a la segunda dijo lo otro.
Si tiene el mismo parecer el juez que le sigue, a la primera pregunta, el doctor fulano adhirió al voto, supongamos que el primero que votó es Pérez, y el que le sigue es López. El doctor López adhirió al voto del doctor Pérez. Ahora, ¿qué ocurre? Y esto, más que con el funcionamiento del recurso de apelación, tiene que ver con la ley 5827 y cómo funciona la Cámara. ¿Qué ocurre si el que vota en segundo término tiene una opinión distinta? O por ahí tiene la misma opinión, pero otros argumentos, que puede agregar otros fundamentos. Dice, además de los argumentos, agrego que la solución pasa por este lado, y todos estos fundamentos. Pero supongamos que difiera. Entonces, a la primera pregunta, votó el doctor Pérez, a la primera pregunta, el doctor López manifiesta que con el debido respeto de mi colega preopinante, discrepo con los fundamentos y solución propiciada. Y considero que, no sé, si el primero dijo hay que hacer lugar al recurso de apelación, considero que hay que rechazar el recurso de apelación por todos esos argumentos. Eso se llama voto en disidencia. Uno dice sí, otro dice no. Si la Cámara tiene 3 miembros, la sala tiene 3 miembros, Dolores, por ejemplo, Necochea, por citar las que están más cerca, siempre va a haber 2-1. ¿Está claro? Entonces, Pérez dijo hay que hacer lugar al recurso de apelación, López dijo hay que rechazar el recurso de apelación, y el que le sigue, Ramírez, adhirió al voto de López o de Pérez. ¿Está claro? Entre comillas, desempatan. Ahora, puede ser que la Cámara tenga 2 miembros, como pasa con Mar del Plata, Mercedes, Loma de Zamora, San Martín, La Matanza y alguna La Plata. La sala tiene 2 miembros. Mar del Plata son 3 salas, con 2 miembros cada uno y un presidente como una todas que va rotando todos los años. Entonces, cae en la sala 1, vota un juez, no quiso hacer nombres, vota un juez, dice hay que hacer lugar al recurso de apelación. Pasa al otro juez, voto en disidencia, yo considero que hay que rechazar el recurso de apelación. ¿Cómo se integra? Con el presidente de la Cámara, ¿sí? Que va a votar en caso de disidencia. ¿Está claro? Porque tenemos un voto que sí y otro voto que no. Pero los votos son individuales. Ustedes leyendo la sentencia pueden ver claramente qué dice cada uno, qué decidió cada uno, cuál es el parecer de cada uno. Repito, quien estudia en un principio el expediente es el preopinante. Esto no significa de que emite el voto y después pasa al que le sigue. No es que el que vota primero tiene más tiempo. En la práctica, el preopinante por ahí es el que lleva la voz cantante, pero esto no impide, repito, de que el que le siga vote en disidencia. Los jueces de la Cámara, fíjense que el 266 y 267 habla de acuerdo. Los jueces de la Cámara, 2 veces en la práctica, 2 veces por la semana, a la semana, el 266 dice por lo menos 2 veces al mes. En la práctica esto ocurre 2 veces a la semana, por lo menos en Mar del Plata. Se reúnen en un acuerdo, que es cuando el expediente ya circuló, votó Pérez, votó López, y si son 3 miembros, votó Ramírez, y en la práctica en Mar del Plata, los martes y los jueves, se reúnen en acuerdo a los efectos de, y esta tarea de, digamos, juntar los votos, de unir los votos, la va a hacer el secretario de Cámara. El secretario de Cámara tiene una importancia preponderante en el funcionamiento de esto. Entonces, los martes y los jueves es cuando se celebra el acuerdo. Uno lee el código y parece que los 3 se juntaran a deliberar. En realidad los votos ya los hicieron. Y si hay alguna deliberación, no tienen que esperar el martes o el jueves. Normalmente se ven las caras y pueden debatirlo.
pero lo que los martes y los jueves es cuando queda ya plasmada y redactada la sentencia. ¿Sí? Esos son los días de celebración de acuerdo, porque la sentencia sale con forma de un acuerdo entre 3 jueces que manifiestan su parecer. A veces los 3 iguales, a veces 2 de un lado, otra vez del otro, o en las salas de 2 miembros, como en Mar del Plata, el acuerdo de 2 jueces, y eventualmente un tercero si hay disidencia, si hay disparidad de opinión. Durante el proceso, en primera instancia, durante el procedimiento en primera instancia, mejor dicho, se van a ir dictando providencias de mero trámite, providencias simples, que esas las va dictando el presidente, ¿sí? La sentencia obviamente se notifica por cédula de cédula de notificación que la hacen la misma, normalmente la misma Cámara de Apelación. ¿Sí? Hace muchísimo tiempo la hacíamos nosotros, la firmaban ellos, pero ahora ya directamente sale en forma electrónica, la hacen ellos. Y ahora más que nunca, que las resoluciones son autonotificadas. Una cuestión que respecto del recurso de apelación nos había quedado, creo que pendiente, es el supuesto de la apelación con efecto devolutivo. Recuerden que, además de concederse libremente en relación, el recurso podía ser concedido con distintos efectos. Suspensivo, cuando la interposición del recurso detiene, paraliza la ejecución de la sentencia hasta que haya sentencia firme. Y con efecto devolutivo, cuando la interposición del recurso no impide la ejecución o el cumplimiento de la resolución recurrida, que esta era la excepción. ¿Sí? Ahora, si yo interpongo un recurso con efecto suspensivo, interpongo el recurso, el expediente vaya a la Cámara, y no tenemos nada que hacer en el expediente hasta que no se resuelva. Ahora, si yo interpongo un recurso y que se concede con efecto devolutivo, acá va a haber 2 tareas. Por un lado, la Cámara deberá resolver el recurso. Y por otro lado, mientras tanto, la parte que beneficiada por esa resolución judicial va a querer implementarla, ejecutarla. ¿Cómo hacemos? Fíjense el 250. El 250 va a establecer 2 opciones. La primera es, si ustedes lo que recurren es una sentencia definitiva, y el recurso se concede con efecto devolutivo, se va a remitir el expediente a la Cámara. Y se va a formar, fíjese el inciso primero, con copias del expediente, un incidente para ejecutarse la sentencia. Hoy lo de las copias del expediente, antes había que correr sacando fotocopias dentro del plazo de 5 días. Hoy las copias basta con las referencias a la mesa de entrada virtual, a los links donde están las distintas resoluciones. O si ustedes quieren, las pueden convertir en PDF y acompañarlas como PDF, ¿sí? Pero no hay que andar corriendo ya. Entonces, si se apela una sentencia y se concede el recurso con efecto devolutivo, va el expediente a la Cámara, se forma en primera instancia un incidente, un expedientillo para ejecutar la sentencia recurrida. Mientras tanto. Inciso 2. Si lo que se recurre es una resolución que no es una sentencia definitiva, en ese caso es al revés. El expediente queda y se forma un expedientillo que normalmente se le dice en la práctica incidente artículo 250. Ustedes dicen incidente artículo 250 es recurso concedido con efecto devolutivo. Y ese incidente artículo 250 es el que va a ir a la Cámara. Ahora, en ese incidente artículo 250,
¿qué es lo que va a ir? Bueno, ustedes van a referenciar cuáles son las actuaciones. Ya no es necesario acompañar copia. Antes, si ustedes no acompañaban copia de las piezas pertinentes, el recurso, fíjese, el artículo, el inciso 3, se declaraba desierto. Es decir, ustedes podrían haberse desvelado preparando un memorial y se lo declaraban desierto porque no habían acompañado las copias pertinentes para formar el incidente del 250. Bueno, ya no es más. Basta con referenciar las presentaciones o resoluciones que están en la mesa de entrada virtual. Entonces, si es una providencia simple con efecto devolutivo, ya sería un poquito menos raro, pero podría ser un poquito más raro. O una interlocutoria, se forma incidente, va el incidente a la Cámara y el expediente principal continúa. ¿Está claro? Para no paralizarlo, para no detenerlo. ¿Sí? Esto creo que no lo habíamos mencionado. Vamos al recurso y con esto ya nos empezamos hoy a despedir. Con el recurso de queja por apelación, por recurso de apelación denegada. Volvemos en toda esta historia para atrás, bastante para atrás. Y vamos a la hipótesis en que se dicta la resolución, queda notificada, sea Ministerio Legis o por cédula, porque podría haber sido que ustedes apelaran con efecto en subsidio la apelación a una providencia simple. Los notificaron, interponen el recurso de apelación y el juez no se los concede. Mar del Plata, 5 de noviembre de 2021, atento a haber sido interpuesto en forma extemporánea, se deniega el recurso de apelación interpuesto. O Mar del Plata, 5 de noviembre de 2021, no siendo la decisión, la resolución apelable o susceptible de apelación, se deniega el recurso interpuesto o el recurso de apelación interpuesto. En ese supuesto, el apelante tiene la posibilidad de acudir a la Cámara de Apelaciones a los efectos de rever esa resolución. Ahora, el apelante no le va a estar pidiendo a la Cámara de Apelaciones que modifique la resolución que estaba recurriendo, la resolución apelada, una sentencia definitiva, por ejemplo, o una interlocutoria, o una providencia simple que cause grave e irreparable. Lo que está pidiendo es la modificación, la revocación de la resolución que le denegó el recurso. Es decir, al apelante, el juez de primera instancia le cerró las puertas del recurso de apelación y lo que le está pidiendo a la Cámara es que le abra las puertas del recurso de apelación. Después, si el recurso de apelación a la postre, en el futuro, prospera o no prospera, eso es otra cosa. ¿Sí? ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de queja? 5 días. ¿Ante quién se interpone? Directamente ante la Cámara. ¿Sí? Fíjense el artículo 275. Si el juez denegare la apelación, la parte que considera agraviada podrá recurrir directamente en queja ante la Cámara. Directamente en queja. Antes, uno iba directamente a la mesa de entrada de la Cámara y lo presentaba. Hoy ya no es más así, es todo electrónico. Y lo que se hace, se presenta con el mismo mecanismo del inicio de causa. ¿Sí? Es decir, si ustedes en la mesa de entrada virtual, o en el sistema, perdón, de presentaciones electrónicas, certificaciones.scba.gov.ar, van a la opción inicio de causas, ustedes van a ver que les va a aparecer iniciar causas en juzgado de paz, iniciar causas en receptoría de expedientes, iniciar causas
en Cámara de Apelaciones. ¿Para qué? Para el recurso de queja. Entonces, directamente ustedes lo presentan mediante el mecanismo de inicio de causa en forma electrónica en la Cámara de Apelaciones. Fíjense la última parte del primer párrafo del 275, donde está la finalidad del recurso de queja. Pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente. Es decir, lo único que piden es que le concedan el recurso. ¿Sí? Una vez que ustedes interponen el recurso de queja, perdón, ¿qué carga tiene el recurrente para interponer el recurso de queja? Fíjense, bueno, ya dice el segundo párrafo, dice 5 días, ya lo dijimos. El 276, deberá acompañarse copia simple de la resolución recurrida. En realidad, la jurisprudencia que ha elaborado la Cámara, y ojo con esto porque a veces cuando uno, a veces puede haber un defecto en esto y le puede significar que le rechacen el recurso de queja por no acompañar las piezas pertinentes. Lo que la Cámara, por lo menos la de Mar del Plata, exige es que ustedes acompañen, o lo que exigía, vamos a ver ahora cómo es, copia de la sentencia o de la resolución que ustedes habían recurrido. Copia de la presentación donde interpusieron el recurso, de si hubo una cédula de notificación, de la cédula de notificación. Copia de esa resolución que habían recurrido. Copia de la presentación donde interpusieron el recurso, copia de la resolución que deniega el recurso. Entonces, supongamos que a mí me notificaron una sentencia definitiva, interpuse el recurso de apelación, me denegaron el recurso de apelación por extemporáneo. Entonces, copia de la sentencia, copia de la cédula, copia del escrito donde yo apelé, copia de la resolución que me lo denegó. Antes había que acompañar copia simple de todo esto. Hoy basta con referenciar las piezas procesales, ¿sí? Si ustedes quieren, para asegurárselo, pueden convertir esas piezas en PDF y acompañarlas como PDF. Pero basta con referenciar en los links pertinentes, que la cámara puede ver dónde están. No es más copia en papel. El recurso de queja no se sustancia. ¿Sí? No se sustancia. Es decir, que ustedes interponen la queja y la Cámara pasa a tratarlo. La Cámara puede pedir la remisión del expediente. Si de lo contrario, el recurso de queja no paraliza ni suspende el trámite del expediente. Es decir, que mientras el recurrente plantea el recurso de queja, la otra parte ni se entera y el juez de primera instancia ni se entera, porque no se sustancia. Es decir, a mí me deniegan el recurso de apelación y me voy solito a la Cámara con el recurso de queja. Mientras tanto, el proceso en primera instancia continúa. No se sustancia. Si se rechaza el recurso de queja, queda todo igual. De lo contrario, la Cámara hace lugar al recurso de queja y manda a pedir el expediente a fin de sustanciar. ¿Sí? O mandar a tramitar el recurso. Si es en relación, manda a tramitar el recurso, de lo contrario, manda a pedir el expediente para tramitarlo en Cámara, si es libremente. ¿Sí? De lo contrario, manda a tramitar el recurso en primera instancia, si es a sustanciarlo. Dice acá, el código dice en el 276, en el segundo párrafo, en la última parte final, manda a tramitar el recurso, manda a sustanciar el recurso. Entonces, repito, me deniegan el recurso de apelación, me voy, yo recurrente, voy directamente a la Cámara, dentro del plazo de 5 días, interpongo el recurso de queja, hago mención o correlaciono, linkeo la resolución recurrida, la presentación donde la recurrí, la cédula de notificación donde me notificaron, la resolución que deniega, y si la Cámara me hace lugar, concede el recurso y manda a tramitar el recurso. De lo contrario, queda todo igual. Pero la única finalidad es que me concedan el recurso, no que me revoquen la resolución recurrida, porque eso va a ser como consecuencia de que empiece, de que tramite el recurso de apelación.
Bueno, por hoy terminamos acá. La clase que viene, yo no me acuerdo si tengo tercerías, incidentes o algo así. Y la que viene, creo que tengo una tercería y otra incidente. Y no sé si el martes para la comisión de la noche seguiré con cautelares, voy a estar al cerro. Así que buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. La semana que viene, profe.